¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de El Espejo. La pregunta en muchas ocasiones en qué espejos es que nos reflejamos nosotros, los seres humanos. Y voy a citar, nos reflejamos, por ejemplo, en el espejo de nuestra aldea, en el espejo de nuestra comunidad, esa de donde salimos. Voy a recordar una situación personal, una historia particular para abrir este programa. Cuando yo era muy chico, mis bisabuelos maternos hablaban español, castellano, sin ningún problema, pero era muy común que entre ellos hablaran en su dialecto italiano, en el piemontés. Después de grande comprendí que los nonos, la nona Lucía y el nono Ángel, hablaban en su dialecto, en el dialecto de su tierra, de su lugar de origen, del Piemonte italiano, porque era el único nexo en aquella época que ellos podían tener con su tierra, con su lugar de origen, al que nunca, después de llegar a la Argentina, retornaron. Y porque nunca dejaron de marcharse, o mejor dicho, nunca terminaron de marcharse de esa, su tierra, de ese, su lugar, allí en Italia, en el continente europeo. Por ello es que cuando alguien absorbe todo lo que le da su lugar de origen, no lo puede dejar jamás. Hoy, en cierta manera, vamos a estar hablando un poco de ello, de quien puede estar en cualquier lugar del mundo, y en esto seguramente se pueden sentir identificados cualquier persona de cualquier lugar que sea un inmigrante, que llegue a otro lugar, se radique en otro lugar, viva por años en otro lugar, pero que nunca se ha terminado de marchar de su lugar de origen. Hoy las cosas se simplificaron. Hoy los aviones, la internet, la aldea global hace que sea todo mucho más fácil, que estemos todos mucho más cerca. En aquella época, en la de nuestros abuelos, bisabuelos, era todo mucho más difícil. Por eso, el único lazo con su lugar de origen era la lengua en la que hablaban. Después de grande yo lo terminé de comprender a esto. Hoy vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de aquellos que viven en cualquier lugar del mundo, pero que nunca terminan de marcharse de su ciudad, de su pueblo, de su aldea. Hoy en El Espejo nos estará acompañando alguien que nunca ha terminado de marcharse de su ciudad, que en cualquier lugar del mundo en donde viaje o se encuentre, mira siempre al oeste. Ya nos va a explicar por qué. Que tiene 8 libros editados, y para la presentación de cada libro viene a su ciudad a presentarlo, a cada uno de esos textos. En un ratito, después de la pausa, conoceremos de quién se trata. La Asociación Gremial de Empleados de Comercio, AGEC Río Tercero, continúa acompañando a los trabajadores mercantiles de Río Tercero y zona de influencia, brindando a sus afiliados cada día más servicios y beneficios en salud, educación, capacitación, sociales, turismo, recreación.
y seguimos creciendo y trabajando para nuestros afiliados. Empleado de comercio, acércate a tu gremio. Te estamos esperando. AGEC, equipo y conducción al servicio de sus afiliados. Expreso Vileta SRL, cargas generales, paqueterío, comisiones, contrarreembolsos, trámites administrativos desde y hacia Buenos Aires, Córdoba, Rosario. Expreso Vileta, 35 años junto a la industria y el comercio de Río Tercero y zona de influencia. CB, vidrios y aluminio, perfiles de aluminio, todo en vidrios, ventas por mayor y menor. CB, vidrios y aluminio, Avenida General Sabio 2464, teléfono 03571 432 785 50 76 85. La historia más linda cuando se construye una casa es haber elegido cada detalle que la hace nuestra. Eso te lleva a Cerámica Centro. Allí encontrarás todo en pisos, revestimientos. Único distribuidor Ilva, griferías, sanitarios, cabina de ducha, hidromasajes, columna de duchas, saunas, construcción en seco. Único distribuidor Durlock en la zona. Cerámica Centro en 4 sucursales. En Río Tercero, Avenida Sabio 1124. Teléfono 03571 640 900 640 901. Un eslabón más de Ranco Materiales Sociedad Anónima. Intercórdoba, la oportunidad de un buen viaje. Unidades diferenciales, 25 asientos cama, Wi-Fi y LCD. Servicio, seguridad y confort para un viaje placentero. Por consultas o reservas al teléfono 0810-555-9812. Nuestra web www.intercordoba.com.ar. San Francisco está muy lindo, viene creciendo. Tenemos el parque industrial más grande de la provincia de Córdoba con 268 hectáreas. En el parque industrial hemos inaugurado recientemente un centro de convenciones y negocios. Tiene 1.200 metros cuadrados. Las empresas están llamando para poder tener reuniones y convenciones que son de índole tanto provinciales, nacionales como internacionales. Comenzamos cuando comenzó esta gestión, cuando estaba el doctor Martín Yayora como intendente. Esto es la continuidad de ese trabajo. ¿Hace mucho que espera? Mi nombre es Sonia Torres. Todos los días espero encontrarte. Somasi Sociedad Anónima, consultora de salud ocupacional, medio ambiente y seguridad industrial. Ofrecemos la categorización de industrias ante la Secretaría de Ambiente en materia de impacto ambiental dentro de la provincia de Córdoba. Dictamos capacitaciones teóricas prácticas, primeros auxilios, uso y manejo de extinguidores portátiles, trabajo en altura, evacuación. Ofrecemos nuestros servicios en Río Tercero al país. Trabajar con seguridad es nuestra mejor decisión. Río Tercero, Córdoba, Argentina.
Ahora podés hacer tu secundario a distancia completo en Río Tercero, sin tener que viajar a Córdoba. El CFT Río Tercero te ofrece todo lo que necesitas para hacerlo realidad. Apoyo académico y administrativo, biblioteca y la posibilidad de rendir tus exámenes en Río Tercero. Y si necesitas solamente completar el secundario, podés hacerlo. Y además te aceptamos las materias que hayas cursado. Nunca es tarde para terminar tu secundario. Es hora de recuperar los sueños. Trabuco, Río Tercero, Vélez Arfield 215, Hernando, Boulevard Rivadavia 766, General Cabrera, Boulevard San Martín, esquina Italia, General Dehesa, Buenos Aires 185, Santa Rosa de Calamuchita, Libertad 248, Oncativo 25 de Mayo y Castelli, www.trabucohogar.com.ar. Muy bien, nos está acompañando en este espejo Carlos Godoy. Yo no sé si decir un río tercerense, trotamundo, un trotamundo nacido en Río Tercero. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bienvenido. Bien, está bien. Un río tercerense. Un río tercerense. No importa si trotamundo o no, un río tercerense. Es solamente una circunstancia de vida que posiblemente esté de paso. Carlos vive en Houston, Estados Unidos. ¿Desde hace cuántos años, Carlos? El segundo tour a Estados Unidos, llegamos a Houston el 26 de enero del 2001. O sea, llegué con Pilar y Carlita, que tenía poco más de un año. O sea, donde trabajaba, me enviaron primero 3 años a la Argentina, un contrato firmado con la empresa para la que trabajo, y después me envían de nuevo a Estados Unidos. Y me envían a Houston porque en ese momento necesitaban a alguien que cumpliera con un aspecto fundamental, es proveer el idioma a todo lo que pasara al sur del Río Bravo y el aspecto cultural. Más allá de que la tarea es eminentemente técnica, pero por ejemplo, entre otras cosas, a veces lo que pasa al sur del Río Bravo quieren que el que llegue ahí hable su idioma. Entonces era parte de la causa por la cual me envían a Houston, y más o menos sigue siendo todavía hoy bastante parecido a eso. Ahora, antes de eso, vos, bueno, vamos a hacer un poco la cronología como lo hacemos siempre. Vos nacés en Río Tercero, ¿en qué año, Carlos? En 1950, año del Libertador General San Martín, que eso está estampado en mi libreta de enrolamiento que todavía la tenés, la conservas. En 1950 nacés en Río Tercero y estudiás, es algo en que en tus libros siempre lo tenés y siempre lo recordás. ¿Estudiás en dónde? En la escuela Mitre, que en aquel entonces, yo soy de la segunda promoción de la escuela, que empezó a funcionar en Belisario Roldán y Jerónimo Luis de Cabrera, en un salón que había sido provisto por don Juan de Micheli. Y empezó a funcionar en 1954. Yo recuerdo, tengo muchos recuerdos de la Mitre, es incuestionable, pero cuando estábamos todavía en esas dos salas, ahora un salón separado por una pared, visitó el que era gobernador de la provincia de Córdoba, Arturo Sanichelli, y está bien, el acto fue hermoso, pero siempre hay alguien, ¿viste?, que lo recuerda que esa no es o no son las condiciones donde debe educarse un niño. Entonces, después, en el año 63, se muda a la escuela Mitre a Juan B. Justo, y ahí terminé, en el caso mío, creo que fue 5º y 6º grado. Sexto grado. En el año 64. Y después vas a el secundario. Al Colegio Nacional José Hernández, en el barrio norte. Pero también estás en la escuela de La aprendices. escuela de aprendices fue una situación especial. Éramos dos jovencitos, estamos hablando de 13, 14 años, adolescentes. No me acuerdo el primer nombre del otro muchacho, Banqui era el apellido. Vamos a recordar, la escuela de aprendices de la fábrica militar. De la fábrica militar Río Tercero. Hay dos secciones. Sí. Una es la sección mecánica y la otra sección química.
Entonces voy a la sección mecánica y prácticamente debo haber estado un año donde el entrenamiento es intensivo, es prácticamente todos los días, y aprendí cosas que, por ejemplo, como cualquier otro oficio, los grandes secretos que tienen. Incluso de tal magnitud a veces lo que esa gente había adquirido como conocimiento, que a veces no se sabe de dónde. Pero, por ejemplo, mi papá me enseñó trigonometría, que después de haber estudiado ingeniería, lo único que ha quedado en mi cabeza es lo que me enseñó mi papá en trigonometría. Si yo no usara cálculo y me tengo que mover de punto A a punto B en cualquier lugar del espacio, lo haría haciendo trigonometría y no cálculo. Con lo que te enseñó tu viejo. Así es. ¿Cómo se llamaba tu papá? Nicolás Celestino Godoy. O sea, mi papá era el segundo Nicolás, yo soy el tercero en la familia y mi hijo menor el cuarto. Claro, vos sos Carlos Nicolás. Carlos Nicolás. ¿Y tu mamá se llamaba? Nélida Juana. Nélida Juana. Bueno, te vas a Córdoba y trabajás en Córdoba. Trabajo en Córdoba entre 1974, sí, hasta julio del 77. En el julio del 77, o sea que la semana que viene va a ser 38 años que salí de Argentina. Salir de una forma de decir, porque no encuentro otra palabra más adecuada. Sale uno de las fronteras del país, lo cual no quiere decir de que haya ni divorcio ni rompimiento con el lugar de origen. Por decir Argentina, o sea, el lugar geográfico donde está la provincia de Córdoba y donde está el pago. Pero en realidad las raíces mías están acá. Bueno, vos trabajando en una fábrica en Córdoba. Sí, la fábrica todavía existe hoy, se llama Liget. Después vamos a llegar a esa parte porque conocí a compañeros de tu trabajo, ¿no? Así es. Los movimientos obreros de aquella época que comienzan a ser perseguidos por la dictadura. Sí, por ejemplo, yo leo bastante de la actualidad, digamos, política de la Argentina, entonces veo a través de leer diarios, mirar en la televisión, fenómenos políticos que se van dando, donde, por ejemplo, de la Córdoba de la reforma universitaria, de la Córdoba del Cordobazo, de la Córdoba del Viborazo, de la Córdoba del Citrac-Citram, va degenerando en esto que vemos hoy, donde, por ejemplo, tiene que venir alguien de Buenos Aires a decirle a los cordobeses a quién deben o no deben votar. Entonces, de aquello va quedando bastante poco. Y en realidad el proceso, diría, donde empieza a diluirse, no que se diluyen porque deben diluirse, sino que termina expresándose hoy en estas formas políticas, es cuando hay un golpe que da la policía de Córdoba, que nosotros conocemos como el Navarrazo. El Navarrazo. Eso de que derroca al gobierno de Obregón Cano y Atilio López. Que después a Atilio López lo asesinan cuando va a haber un partido de Talleres en Buenos Aires. Así, a la salida del estadio. Y según tengo entendido, uno de los hijos de Atilio López es médico y vive en Almafuerte. Sí, fue subdirector del Hospital Provincial de Río Tercero. Tuve la oportunidad de charlar con él. Carlos, bueno, te tenés que ir del país porque evidentemente a todo aquel que pensara, todo aquel que estuviera en un movimiento obrero, estaba en riesgo su vida, ¿no? Sí. Era crítico en aquel momento, o sea, para todos. Entonces eran dos fenómenos de exilio, el exilio político y el económico. O sea, mucha gente que se va del país asfixiada económicamente. O sea, el no tener trabajo, saber cuáles son las posibilidades de supervivencia en un país. Entonces, en aquel entonces, en el caso mío de que voy a Australia, conocí muchísima gente. A ver, vos en el 76 te vas a Australia. 77. 77, te vas a Australia. Entonces, en aquel entonces... ¿A qué lugar de Australia vas? Fui a Melbourne, que es la capital del estado de Victoria. Estuve un año ahí, por la cual dejo Melbourne, que es una ciudad hermosa, es las condiciones del clima. O sea, húmedo. Muy húmedo. Llovía prácticamente todos los días. Mis dos hijos varones en aquel entonces vivían prácticamente enfermos. Entonces yo pensaba, si hice 22.000 kilómetros para llegar a Melbourne,
¿cómo no voy a hacer 1000 kilómetros para irme a Sydney? Sí. Y después de un año en Melbourne, me fui a Sydney y se solucionaron los problemas de salud de mis hijos. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Australia? Estuve aproximadamente 8 años. Ajá. 8 años, bastante tiempo, ¿no? Vuelvo a la Argentina en noviembre, fines de noviembre del 1984. O sea, con el advenimiento de la democracia. Recién recuperada la democracia. Entonces, donde había todavía una situación de euforia con el gobierno de Alfonsín. Más allá de, no sé, lo que uno puede pensar políticamente, pero eso era real, o sea, lo que la gente vivía en aquel momento después de haber pasado un periodo posiblemente que haya sido el más feroz, el más cruel desde el punto de vista de una política de Estado que hoy conocemos. A veces lo llamamos eufemísticamente terrorismo de Estado, pero yo creo que no hace mucho tiempo empiezan a aparecer a veces en lo que se dice en algunos medios de comunicación, pero también a veces como testimonio de lo que todavía siguen testimoniando por los crímenes de esa humanidad, que fue un genocidio. Un genocidio. Amigos tuyos, ¿tenés amigos desaparecidos? Sí, por ejemplo, acá en Río Tercero. Cecilia Pesino es una de ellas. Nosotros decimos Negro Ávila, Gabriel Benjamín Ávila, era hijo de un periodista de la Casa de Gobierno de Jujuy. Era la pareja de Cecilia. La pareja de Cecilia, que tenía una nena que es más o menos de la edad de mi hijo mayor, así que compartíamos mucho, entonces los chicos también jugaban como cualquier niño. Que la hija está en la agrupación Hijos. En la agrupación Hijos y vive en Río Ceballos, pero en zona de Sierras. Tuve oportunidad de visitarla ahí, un lugar hermoso. Bueno, es lo que te llevas el recuerdo de sus seres, que lamentablemente sus familiares no tienen a dónde llevarle una flor, ¿no? Bueno, eso, tuve oportunidad de hablar con la madre de Cecilia y con el padre. Y fui con Evelia, que hoy tampoco está con nosotros. Sí, ya vamos a llegar y entre otras cosas, recuerdo haberle dicho no tener una tumba donde llevar una flor a sus hijos. Y es cierto, y sigue siendo verdad, sigue siendo cierto hoy para unos cuantos miles de argentinos. Seguimos con tu periplo por el mundo. Llegás a Argentina, estás un tiempo acá. Sí, vengo noviembre de 1984 hasta el 6 de enero de 1990. Hay dos personas que podés preguntarle, uno es Orly y el otro el gringo. Sí. Yo le dejé por escrito, seguramente que lo tienen guardado, los lugares de que me habían echado entre noviembre de 1984 y hasta que me fui de nuevo de la Argentina por las listas negras. Por las listas negras que todavía existían de la época de la dictadura. De la época de la dictadura. En época de democracia. En época de democracia. Sí, pero también en época de levantamientos cara pintada y tantas otras cosas, ¿no? Así es. Porque bueno, hoy se ha cambiado un poco y se dice la dictadura cívico-militar y en realidad fue eso. Claro, recién ahora creo que ya ha habido en algún juicio de que han llegado a los tribunales de la justicia a algún miembro de la sociedad civil. Sí, seguro. Sí, Martínez Dios, bueno, entre otros. Pero van a tener que rendir, ojalá que algún día rindan cuenta muchos de los cómplices de los militares. Posible, se trata de los militares. Como ¿no? En el caso de Martínez Dios, no va a ocurrir entre los mortales, pero el juicio de la historia va a ser inapelable. Claro, porque para entenderlo en contexto hay que entender algo, o sea, fue una dictadura en donde se derrocó a un gobierno constitucional por más errores que haya tenido. Así es. Pero se derrocó un gobierno constitucional, pero también una dictadura económica, pergeñada por poderes foráneos, ¿no? Sí, en eso es incuestionable, por ejemplo, que se usa la deuda externa como un instrumento de dominación. Entonces, es tan asfixiante que llega un momento de donde cualquier gobierno constituido, más todavía si es elegido a través de elecciones democráticas, justamente ese aspecto llega a asfixiarlo y es ahí donde se corre el riesgo de perder la soberanía política. Ejemplos no faltan. Hoy lo tenemos en Grecia. En Grecia. Ya la perdieron.
soberanía política. A pesar de que hicieron un referéndum y le dijeron no. Y todavía así... ¿Conoces Grecia, Carlos? No, no he estado nunca en Grecia, pero tengo historias de griegos fantásticas. Cuando fui a Australia trabajé en el puerto de Melbourne. La mayoría de los que trabajaban ahí eran griegos y yugoslavos. Y había un griego que se iba, yo reemplazaba al griego, como tornero. Vamos a recordar, tu primer oficio es tornero. Tornero, sí. Sigo siendo. Y seguís siendo. Mira, es un dato, porque además Carlos es ingeniero. O sea, ingeniero, sí. Yo dije tornero y además ingeniero, no dije ingeniero y además tornero. No. Porque creo que ese es el orden de prioridad que le das vos. El orden de prioridades. Este griego, un tipo joven, se llama John, se había puesto John porque, para hacer entender el primer nombre, y su apellido era Lilápolis. Se trabajaba totalmente diferente a como yo estaba acostumbrado a trabajar en el país. Cada tornero, fresador, alisador tenía su propia caja de herramientas con calibre, micrómetros y todas esas cosas. El tipo me dejó la caja de regalo. Arriba tenía como una placa de bronce con el nombre John Lilápolis. Yo la saqué de la tapa, la di vuelta y le puse el nombre mío del otro lado. Y esa caja la traje acá a la Argentina, esa caja de herramientas. La que te regaló el griego. La que me regaló el griego. El tipo que era ayudante, yo no estaba acostumbrado a trabajar con ayudantes. Se llama Sebastián, Paulides era el apellido. Entonces era el que ayudaba. Entonces, por ejemplo, yo estaba acostumbrado a trabajar acá, si había que cambiar el plato en un torno, eso todo lo hacía uno. Cargar las piezas en el torno, limpiar la máquina, todo era de uno. Eso es lo que hacía el ayudante. Y este buen hombre habrá tenido 55 años, yo tenía 26 años. O sea, después me entero no tenía hijos. Entonces, me debe haber visto a mí como su hijo. Y todos los días traía comida de la casa y siempre me invitaba con lo que traía de la casa. Entonces, algunas cosas eran ricas. Yo recién salido, de donde salía. Sí. Un día, en el descanso, abre un paquete. No sé, era un tipo de pescaditos chiquitos así. Un par de limones y había que comerlos crudos. ¿Y vos dijiste ahora? En parte, viste, como a veces es la cultura de uno, viste, decir que no a semejante invitación, viste, no entra el no en los códigos. Así que le echaba el limón y me los tragaba sin masticarlo y sin respirar. En esa época. Ahora como pescado crudo casi todas las semanas. Carlos, estás del 84 hasta el 90, estás en lo que vos decís las listas negras, sí, que efectivamente que te echaron de un montón de empresas y decidís marcharte de nuevo. O sea, en una oportunidad debes autoexiliarte o exiliarte para proteger de alguna manera tu vida, sí, y después para poder vivir. Bueno, pasan para poder vivir, exactamente, ya lo que está en juego es la supervivencia. Claro, ¿y a dónde? ¿Y te vas en el 90? ¿A dónde te vas? No, la cosa es así, de esos fenómenos de la naturaleza me divorcio cuando no existía divorcio en Argentina. Ajá. Entonces, mis dos hijos fueron sacados del país por debajo de la mesa. Entonces, ilegalmente. Dejémoslo ahí, no. Sí. Eso fue en el año 85. En el año 87, 2 de octubre del 87, conozco a Pilar, o sea, mi actual esposa. Sí. Nos presenta una amiga en común. Yo era militante político. Entonces, bueno, vivía solo en aquella época y esta chica, amiga, trabaja con Pilar. Entonces me dice, tengo una amiga para presentarte. Entonces yo le pregunto, ¿cuántos años tiene tu amiga? 25, yo tenía 37. No, muy chica. Entonces, Irina se llama esta chica. Me dice, Irina, no me diga que tenés sus prejuicios. Me dolió que se hubieran pegado una patada en los tobillos. Claro. Bueno, digo, preséntamela. Y eso ocurrió el 2 de octubre. Entonces ya se ve que Irina le había contado a Pilar de quién se trataba este personaje, y yo de ella no sabía nada. Entonces habíamos quedado yo iba a cocinar, que iba a hacer pizzas. Entonces Irina vivía con su esposo en un departamento. Entonces yo había jugado un campeonato de fútbol donde trabajaba
y me habían pegado de patadas que me dolían, ¿viste? Hasta los poros de la piel. ¿De qué posición jugaba? Yo siempre cuando jugué al fútbol jugué de puntero izquierdo. Puntero izquierdo. Y este era un campeonato sí, interno de de una puntero fábrica. derecho seguro no iba a jugar, ¿no? No, de puntero izquierdo, sí. Me dan la llave del departamento, voy al departamento, no había horno. Entonces tengo que cambiar el menú, en vez de hacer pizza, hice algo que creo que fue la única vez que hice en mi vida, milanesas rellenas. Ah, qué rico. Bueno, preparo, llega... Qué rico, yo no sé cómo habrán salido tus milanesas rellenas, pero digo, qué rico que son las milanesas rellenas. Sí. Entonces llega Pilar con Irina, entonces a mí una parte, los que están acá en Río Tercero me conocen por el primer nombre. Sí. Pero por desde Carlos. que Carlos. Cuando salgo de Río Tercero, la inmensa mayoría me conoce por el segundo nombre, Nicolás. Entonces estoy de espalda, terminando de preparar la comida, ¿viste? Sienta cuando entra Pilar, dice, ¿dónde está Nicolás? Entonces, bueno, 25 años tenía Pilar. Imagínate si hoy con 53 todavía se la ve joven, al menos al lado mío, que en aquel entonces. Entonces, bueno, comimos, ¿viste? Conversar todo lo que se puede conversar, ¿viste? Mientras una come. Y una cosa que dice Pilar no fumo nunca, pero cada tanto, ¿viste? Se fumaba un cigarro. Y dice, voy a comprar cigarrillos. Y a mí me dolían las piernas de haber jugado ese partido azul, que había sido la final del campeonato interno de la fábrica. Y yo no me podía levantar de la silla. Y me dice Irina y su compañero, su esposo Sergio, me dice, no me digas que no las vas a acompañar. Bueno, si me levanté la acompañé, seguro que me dolían hasta los poros. Y ahí empezó, ¿viste? La relación con Pilar, que el próximo 10 de octubre va a cumplir 28 años. Y se van a Estados Unidos después. Entonces, la idea original era llegar a Australia, quería ver a mis hijos. Entonces, no nos alcanzaban los recursos económicos para ir desde Argentina a Australia, entonces había que ir a Estados Unidos, trabajar el tiempo que fuera necesario para juntar los dólares necesarios para continuar a Australia. El día antes de salir, viene un muchacho que era primo hermano de mi primera mujer, un tipo que tuve una buena amistad, ¿viste? Tipo formidable, tipo profesor de filosofía. Me dice, tus hijos están acá. Bueno, el divorcio mío, ¿viste? Había sido bastante turbulento. Traumático. No hubo posibilidad de verlos. Y al otro día nosotros salíamos de Córdoba en un transporte urbano, no recuerdo en este momento, el Ormeño. Íbamos desde Córdoba a Mendoza, de Mendoza, internacional. Cruzaba a Chile, cruzamos todo el desierto de Atacama y llegamos a Lima, 92 horas. Entonces decidimos seguir el viaje, aunque yo ya sabía desde que mis hijos estaban acá de paso. Pilar había pedido una licencia sin goce de sueldo, creo que por un año en aquel entonces. Decidimos seguir. Llegamos a Estados Unidos. Yo había conocido, tengo un amigo que vos lo conoces, Mario Brondo. Sí, Mario, sí. Tenía una prima que vive todavía en Estados Unidos y su marido era jefe en una fábrica que hacía productos para la NASA, entre otras cosas. Y necesitaban un tornero. Entonces, Mario se comunica con su prima y dice que vaya. Así que hicimos 92 horas de viaje con el Ormeño desde Córdoba hasta Lima. Y desde Lima viajamos en una aerolínea que se llamaba Fawcett, tenía 2 aviones, los 2 aviones se accidentaron, desapareció la aerolínea, llegamos a Miami, estuvimos ahí como 2 semanas, quienes nos debían esperar en Miami nunca llegaron, y cuando íbamos de Lima hacia Miami, venía sentada Pilar del lado de la ventanilla, yo en el medio, y del lado del pasillo una cubana. Entonces empezamos a hablar. Llegamos al aeropuerto de Miami, y quien tenía que esperar no estaban. Entonces salimos, cuando estábamos en la aduana, en la línea amarilla, entonces alguien dice en inglés, todo detrás de la línea amarilla. Debo decir el único que entendía inglés, entonces yo me muevo hacia la línea amarilla y nadie se movía. Digo, todo detrás de la línea amarilla tiene que ir. Todos mueven detrás de la línea amarilla. Salimos de la aduana, pues sé que me dice la cubana que venía al lado, teneme el bolso. Entonces yo cruzo la aduana con el bolso de la cubana.
y a los cubanos, ¿viste? A todos los pasaban por otra sección, ¿viste? Donde los inspeccionaban, o por segunda inspección. ¿Qué es lo que había en ese bolso? No sé. Resultado, quienes te debían esperar no estaban, y nos volvemos a encontrar con la cubana. Entonces dice, bueno, los llevamos a donde tenían la dirección, tenemos la dirección, vamos, no había nadie. Bueno, dice, si no les importa, dice, vengan a mi casa, ella vive con el padre. Así que terminamos estando 2 semanas en la casa de la cubana. Esas 2 semanas trabajé en un restaurante cubano para juntar los dólares que necesitaba para llegar a California, que es donde tenía el trabajo. La Asociación Gremial de Empleados de Comercio, AGEC Río Tercero, continúa acompañando a los trabajadores mercantiles de Río Tercero y zona de influencia, brindando a sus afiliados cada día más servicios y beneficios en salud, educación, capacitación, sociales, turismo, recreación. Y seguimos creciendo y trabajando para nuestros afiliados. Empleado de comercio, acércate a tu gremio. Te estamos esperando. AGEC, equipo y conducción al servicio de sus afiliados. Expreso Vileta SRL, cargas generales, paqueterío, comisiones, contrarreembolsos, trámites administrativos desde y hacia Buenos Aires, Córdoba, Rosario. Expreso Vileta, 35 años junto a la industria y el comercio de Río Tercero y zona de influencia. CB, vidrios y aluminio, perfiles de aluminio, todo en vidrios, ventas por mayor y menor. CB, vidrios y aluminio, Avenida General Sabio 2464, teléfono 03571 432 785 50 76 85. La historia más linda cuando se construye una casa es haber elegido cada detalle que la hace nuestra. Eso te lleva a Cerámica Centro. Allí encontrarás todo en pisos, revestimientos. Único distribuidor Ilva, griferías, sanitarios, cabina de ducha, hidromasajes, columna de duchas, saunas, construcción en seco. Único distribuidor Durlock en la zona. Cerámica Centro en 4 sucursales. En Río Tercero, Avenida Sabio 1124. Teléfono 03571 640 900 640 901. Un eslabón más de Ranco Materiales Sociedad Anónima. Intercórdoba, la oportunidad de un buen viaje. Unidades diferenciales, 25 asientos cama, Wi-Fi y LCD. Servicio, seguridad y confort para un viaje placentero. Por consultas o reservas al teléfono 0810-555-9812. Nuestra web www.intercordoba.com.ar. San Francisco está muy lindo, viene creciendo. Tenemos el parque industrial más grande de la provincia de Córdoba con 268 hectáreas. En el parque industrial hemos inaugurado recientemente un centro de convenciones y negocios. Tiene 1.200 metros cuadrados. Las empresas están llamando para poder tener reuniones y convenciones que son de índole tanto provinciales, nacionales como internacionales. Comenzamos cuando comenzó esta gestión, cuando estaba el doctor Martín Yayora como intendente. Esto es la continuidad de ese trabajo.
¿Hace mucho que espera? Mi nombre es Sonia Torres. Todos los días espero encontrarte. Somasi Sociedad Anónima, consultora de salud ocupacional, medio ambiente y seguridad industrial. Ofrecemos la categorización de industrias ante la Secretaría de Ambiente en materia de impacto ambiental dentro de la provincia de Córdoba. Dictamos capacitaciones teóricas prácticas, primeros auxilios, uso y manejo de extinguidores portátiles, trabajo en altura, evacuación. Ofrecemos nuestros servicios en Río Tercero al país. Trabajar con seguridad es nuestra mejor decisión. Río Tercero, Córdoba, Argentina. Ahora podés hacer tu secundario a distancia completo en Río Tercero, sin tener que viajar a Córdoba. El CFT Río Tercero te ofrece todo lo que necesitas para hacerlo realidad. Apoyo académico y administrativo, biblioteca y la posibilidad de rendir tus exámenes en Río Tercero. Y si necesitas solamente completar el secundario, podés hacerlo. Y además te aceptamos las materias que hayas cursado. Nunca es tarde para terminar tu secundario. Es hora de recuperar los sueños. Trabuco, Río Tercero, Vélez Arfield 215, Hernando, Boulevard Rivadavia 766, General Cabrera, Boulevard San Martín, esquina Italia, General Dehesa, Buenos Aires 185, Santa Rosa de Calamuchita, Libertad 248, Oncativo 25 de Mayo y Castelli, www.trabucohogar.com.ar. Te vas a California y ahí ya te asentas para poder trabajar, pero comenzas a estudiar. Bueno, por ejemplo, yo había hecho la experiencia de Australia, con lo que había sido mi primera esposa. Si no aprendes el idioma, ¿viste? Es muy complejo. Entonces yo había hecho esa experiencia, llego con Pilar y yo había aprendido que la mejor forma de aprender el idioma no es entrar, ¿viste?, en el medio, arriba, sino desde más abajo cuando no tenés conocimiento de cualquier idioma. Seguro. Y empezó yendo en una escuela de adultos, Pilar. Después en una escuela donde se impartían estudios secundarios. Pilar, vamos a recordar, hoy es abogada. Es abogada. Es abogada. Y, o sea, que no le hacía ninguna gracia. Entonces, yo había aprendido que necesitas 2 años para aprender, no sé si todos los idiomas, pero estoy seguro del inglés por la experiencia australiana. Y efectivamente, Pilar estudió 2 años en inglés. Después decide hacer un máster en Administración Pública, se registra en una universidad del estado de California, se gradúa con el promedio más alto del máster en Administración Pública, con todos los honores que recibe un estudiante en Estados Unidos. ¿Y en el caso tuyo, Carlos? Entonces yo empiezo, nunca había renegado de alguna vez poder estudiar y se da justamente en el lugar menos pensado, en Estados Unidos. Entonces me registro, toman el examen de inglés para ver en qué nivel está de inglés, me hicieron tomar un curso. Al no haber suficientes recursos económicos, entonces está la posibilidad de hacer 70 unidades o hasta 70 unidades. ¿Qué es lo que es una unidad? Es una hora semanal de clase por cada materia. Entonces, hasta 70 unidades podía hacerla en un colegio comunitario. Hago esas 70 unidades ahí y lo había hecho en consonancia con una universidad del estado de California en Long Beach. Entonces, hago esas 70 unidades, trabajaba full time, o sea, trabajaba 8 horas y estudiaba todas las horas que había que estudiar. Hago las 70 unidades, las transfiero a la Universidad del estado de California en Long Beach y hay una pelotera en la oficina de admisión donde había esos que dicen chicanos, que son los hijos de mexicanos nacidos. Hijos de mexicanos nacidos en los Estados Unidos. Bueno, una persona por la cual no tengo ningún tipo de aprecio todavía hoy. Y no había forma de que me dejaran entrar por me caracterizaban como indocumentado, ya había quedado ilegal. La visa que tenía había vencido. Como Pilar es abogada,
Entonces, en cierta medida, resolvió el problema favorablemente y pude entrar a la universidad. Y esta mujer, cada vez que me veía a mí, se iba para otro lado, porque era más o menos como si viera al diablo. Y ahí te recibís de... Ingeniero. Ingeniero... Ingeniero industrial. Ajá. Hago la carrera en 4 años y 3 meses. Mirate todo lo que te sirvió la escuela de aprendiz y la trigonometría que te había enseñado tu viejo. La que me había enseñado mi papá, incluso en muchos problemas que tenía que resolver parte de la carrera, en vez de usar cálculo, usaba trigonometría. La tenía tallada en el cerebro. La tengo todavía hoy. Carlos, vamos a recorrer a la gente que recorres el mundo vos ahora. O sea, tu trabajo se ha basado en los últimos años en eso. Sí. Recordar a la gente cuál es el trabajo. Vos haces certificar las normas de calidad. Sí, lo que hago, la empresa que trabajo hacen 2 tipos de servicios. Una es la certificación de productos, 2 tipos de productos, aparatos de presión y hay equipos que trabajan en una atmósfera explosiva, que son equipos para minas, o incluso, por ejemplo, las válvulas de seguridad que tienen los tanques de gas en los vehículos. Esa es una parte del servicio de la empresa que yo trabajo, la división que trabajo, y la otra es la certificación de sistemas de gestión de calidad, de medio ambiente y de seguridad industrial. Entonces, para quienes trabajo necesitaban alguien que hablara castellano, nadie en español. Entonces por eso me toman a mí. Te toman a vos. Los tipos habían buscado por todos lados y no habían conseguido nadie, lo que necesitaba que fuera bilingüe inglés y castellano. Entro yo ahí. Sí. Y en los viajes que vos haces, ya voy a llegar a un punto importante. En los viajes que hace Carlos, aprovecha para escribir. Bueno, por ejemplo, no recuerdo hoy cuántas horas viajo por año, ¿viste? Pero en el momento cuando había hecho el cálculo que usaba para escribir era alrededor de 500 horas más o menos por año. 500 horas por año de vuelos. Sí, de vuelos. De vuelos de punto a punto, después más los tiempos que uno pierde en los aeropuertos o cuando va a un aeropuerto, un hotel. Bueno, y hay un dato también, que en tu trabajo vos certificaste un elemento, la calidad de un elemento que fue en una sonda que llegó a Marte, la Pathfinder. La Pathfinder, sí. Son cosas de estas se dan. Bueno, discúlpame, vamos a aclarar para quienes nos están viendo. Carlos estudió en la escuela Mitre, es egresado de la escuela de aprendices. Un aprendizaje sui generis, podría decir. En el Nacional es ingeniero industrial. Pero es tornero e ingeniero industrial, y es uno de los que certificó que la calidad era buena de uno de los elementos que estaba en una sonda que fue nada más ni nada menos que a Marte. Digo, para entender de qué estamos hablando, ¿no? Sí, son las oportunidades que te da hacer esta tarea. O sea, y así te voy llevando al otro tema. 8 libros publicaste. 8 libros, con el que viene, que ya está publicado. Sí, ya está publicado, presentado en Río Tercero. Cada libro vos venís y lo presentás en Río Tercero. 100% de las veces. ¿Por qué? ¿Cómo podría decirte? Cuando uno dice que pertenece a un lugar, si yo estoy fuera del país, uno va a decir, a lo mejor no todo el mundo conoce dónde está el Río Tercero, pero soy argentino, pero siempre paso la vista. Soy nacido en Río Tercero. Soy nacido en Río Tercero. A ver, el aviso de Carlos es el siguiente. Uno lee las biografías en alguno de sus 8 libros. Nacido en Río Tercero, estudió en la escuela Presidente Mitre. En la escuela de aprendices, y después viene todo lo otro. Cada otro termina siendo algo así como adicional a lo que uno ya tiene como, digamos, como una base, hoy puedo decir con casi 65 años, que es muy, pero muy sólida. Lo que aprendí ahí en la fábrica militar, algunas cosas que me enseñó mi papá, cosas que aprendí de mi mamá a cocinar. Lo que uno lleva como rasgo cultural de esta ciudad, Barrio Castaño, no claro, se pierde. Ahí voy a llegar a otro punto.
Carlos, cuando viene, hace una presentación formal en la biblioteca o en algún otro lugar, generalmente elige la biblioteca, y después hace una reunión con todos sus amigos, con todos sus afectos del barrio. Y en algún momento vos te reencontrás con un amigo que seguramente nos está acompañando desde alguna otra dimensión, que era un soñador, un luchador también, que era Evelio Sarmiento, ¿no? Un amigo de la infancia. Un amigo de la infancia, nos hemos criado en el mismo barrio, en el barrio Castañino. Fuimos a la escuela Mitre, fuimos a Buenos Aires, nos reencontramos, no después de 2 días, nos reencontramos después de 31 años, que una experiencia maravillosa. En la casa de mis hermanos fue en un 1 de enero del año 2000, si mal no recuerdo. Estuvimos conversando más o menos del mediodía, como hasta las 4 o 5 de la mañana del día siguiente. Entonces a ella venía el tema de libros. Yo tenía mi amiga María, El amor y puntos suspensivos, y en la parte la carátula del libro tenía 7 referencias. La número 6 era de Evelio Sarmiento. Los cagones no han hecho ni historia. ¿Dónde me había quedado grabado? Reitera, por ejemplo, esa frase. Los cagones no han hecho historia. En la escuela Mitre, cuando ya nos habíamos mudado en la calle Jerónimo Luis de Cabrera, jugamos algo que le llamamos lucha de caballitos. Evelio era fornido, yo era chiquito, así que Evelio era caballo y yo era jinete. Del otro lado había lo mismo, entonces era agarrarse y el que caía al suelo perdía. Y a veces había bronca, ¿viste? Terminaba en bronca, ¿viste? Que el Evelio era bastante guerrero, ¿viste? Sí, no tenía problema Evelio. Era guerrero en todo sentido, Evelio, ¿no? En todo sentido. Entonces, bueno, había puesto, resultado de esa experiencia, los cagones no han hecho historia. Bueno, bien, vos sos el Pato. Sí, Pato mayor sería mi papá, yo sería el Pato número 2 y mi hermano Alberto el Pato número 3. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos biológicamente 3 y en el caso de Fabián es primo hermano. El día que nace Fabián muere su madre, mi tía Elvira, y entre las cosas que le pide mi tía Elvira antes de pasar al otro mundo es que mi mamá se encargara de Fabián. O sea, a los 2 días estaba con nosotros. Es un hermano más. Un hermano más. Bueno. Y a tu hermano, uno de tus hermanos le dice el Patito, ¿puede ser? Sí. Porque vos serías el Pato. Ahora ya le dice el Pato también. Claro, ahora es el Pato. Bueno, vos tenés 3 hijos. 2 varones, ¿cómo se llaman? Esteban, el nombre de Esteban se lo puse en honor a un vecino del barrio Castañino, don Esteban Toranzo, murió hace unos años. Toranzo, muy Doña Blanca Toranzo vive todavía y está en un geriátrico. Que cuando presenté el libro anterior, doña Blanca Toranzo estuvo ahí. En la presentación. 87 años tiene. Y me dijo su hija, la Poppy, que si está bien, va a ir a la presentación de también, del próximo. Y bueno, y tenés el caso de... Estábamos hablando entonces de los chicos. ¿Y el otro hijo varón? Nicolás, le puse Nicolás, sería Nicolás IV. Nicolás era... claro. Mi abuelo, Nicolás mi papá, Nicolás yo, y Nicolás el del medio, y todos mis hijos tienen un solo nombre, incluido Carlita. Carla, que es el único nombre. ¿Carla por Carlos? No, vos sabés que, no sé si es por Carla, en realidad la idea era... Es muy lindo nombre, Carla. Carlita es muy lindo nombre. Creo que habíamos hablado con Pilar, y si era varón yo elegí el nombre, y si era mujer, Pilar elegía el nombre, y bueno, tuve el honor de que me cediera el privilegio a mí, y salió Carlos. Bueno, mira, no falta mucho para que termine el programa. Yo quiero que vos le cuentes a la gente. Yo en el comienzo del programa escuchaste la editorial, hablaba de mis nonos, de por qué hablaban. Hoy ha cambiado todo y tenés vos la posibilidad de venir, y quien no tiene la posibilidad de viajar, por lo menos a través de internet, por Skype, por lo que sea, está de alguna manera en contacto con su tierra. Yo sé que vos escuchás la radio, la radio de tu ciudad, en donde estás, en cualquier lugar del mundo. Sé que a este programa lo ven con Pilar, con tu familia lo ven allí en Estados Unidos a través del canal de YouTube, pero hay un dato que está en uno de tus libros. A donde vas en el mundo vos mirás al oeste. Hay una poesía que se llama El Oeste. ¿Por qué? En eso, por ejemplo, donde yo nací, en el barrio de Castañino, en la calle Belisario Roldán, en aquel entonces nacíamos ahí. Las parteras, en el caso mío fue la partera Ría, que me atendió mi mamá, Belisario Roldán,
863, hoy es 1163. Sí, han cambiado toda la numeración. Sí. La calle miraba hacia el oeste, lo único que había estaba, la primera casa que estaba como 2 cuadras más allá era la del Chino Grosso, cruzando la calle estaba la de Don Rosso, el chico más grande, el Tico Rosso, Jorge Ariano, su esposa, la hermana menor del Tico. Venían la de los días, la Mabel, venía a la casa de los días y al fondo veía la de los Muchú. Y después era la inmensidad. Todo el oeste, allá donde se veían las sierras y veíamos ponerse el sol, que era un espectáculo. El sol derrumbándose sobre las sierras, te lo digo porque yo también viví en Barrio Castanino y veía ese paisaje. Y cuando vos vas en el mundo, mirás al oeste y es como si te trasladaras a tu infancia. Por alguna razón, la desconozco, ¿viste? A veces uno no quiere perder justamente eso. No estoy perdido. Siempre viajo mentalmente a ese lugar. Y ahí me ubico, ¿viste? Geográficamente en cualquier punto del planeta. Y hay una situación muy particular tuya cuando falleció tu mamá, que vos estabas en California. En California, ¿y qué hiciste? ¿Te fuiste? Con Pilar, mi esposa. Al oeste. Al oeste. Carlos, ya tenemos que cerrar. Duro. Es duro. Es duro, pero es parte de la vida, ¿no? Así es. Es parte de la vida. Yo lo he visto emocionarse muchas veces a Carlos. Lo he visto emocionarse muchas veces a Carlos. Y en este programa generalmente, como es que uno que se suelta, se emociona a mucha gente. En realidad, claro, yo sé que tiene que poner el pecho para salir adelante, ¿no? Esa dura. Porque uno también se emociona con estas cosas. Te preguntaba, todas las mañanas cuando te levantás y te mirás en el espejo, además de pasarte como a mí, que seguramente te ves con menos pelo, más canas y todo lo demás, ¿qué es lo que ves? Aparte de ver que el tiempo pasa, alguna canción dice y no vuelve. Pero siempre vienen, por la razón que sea, uno tiene a su esposa de 28 años. Pilar, Carlita, que tiene 16, es mucha la diferencia de edad, ¿viste? Nació cuando tenía 49 años. Entonces, uno dice, cuando se mira al espejo, uno podría ser, ¿viste? el abuelo de Carlita, ¿viste? Entonces, siempre está de hacer el kilómetro extra para verla crecer, ¿viste? 16 años tiene Carlita. 16 años. ¿Y hay algún pretendiente dando vueltas por ahí que lo haga enojar al padre? No, todavía. Todavía, o sea, cuando uno ve en los alrededores, sí, se da cuenta. Y a Carlita le gusta escribir también, vamos a decir, ¿no? Y he visto algunos muy lindos. Sí, mira, siempre, cuando miro al espejo, siempre da vuelta, ¿viste? De que uno pertenece a un lugar. Uno va envejeciendo porque se da cuenta cuando se mira al espejo, ¿viste? Pero estoy seguro dónde están mis raíces. ¿Y tus raíces están? En Río Tercero. Carlos, muchas gracias, como siempre. Gracias, Carlitos. Gracias a vos. Con el espejo volvemos en un próximo encuentro. Muchas gracias.